Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les traemos el video con los 25 datos más perturbadores y espeluznantes de Vicente Fernández. Así que agárrense, porque esto se va a poner bueno. Espero que el video les guste, y si les gusta ya saben, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda bastante a seguir subiendo más y mejor contenido. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestro primer dato perturbador es cómo Vicente Fernández fue el número 1 sin competencia alguna. Sí, así como lo oyen, sin nadie que le hiciera sombra. Y muchos dicen que no fue casualidad, que detrás de ese reinado hubo movimientos bastante turbios. ¿Y cuáles eran esas famosas tácticas? Pues según cuentan, se dedicaba a bloquear a varios artistas para que no le hicieran competencia. Muchos aseguran que Vicente Fernández llegó a gastar millones de dólares pagando a estaciones de radio para que no tocaran la música de otros que pudieran opacarlo. Imagínense el nivel. Como por ejemplo a Valente Pastor, a Jorge Valente, e incluso a sus propios compadres como Federico Méndez y Felipe Arriaga. Según cuentan muchos, esto era un secreto a voces, todos lo sabían, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, y poco a poco todos fueron cayendo ante esta estrategia. Incluso, según relató un productor de Televisa, conocido como Reinaldo Rosado, Vicente Fernández también bloqueaba a los imitadores. Cada vez que en un programa aparecía alguien imitándolo, levantaba el teléfono y marcaba directo a Televisa para meter presión. Y no era cualquier llamada, era prácticamente una advertencia. Si seguían poniendo a ese imitador, él simplemente dejaba de ir a los programas. Y por si eso fuera poco, también se dice que amenazaba a los palenqueros, así tal cual, que si contrataban a esos artistas, él ya no se presentaría a cantar con ellos. O sea, era él o los demás. Y así fue como, según dicen, Vicente Fernández fue formando su imperio, un imperio donde él era el único que brillaba, el mero mero. Tanto que muchos llegaron a decir que prácticamente estuvo a punto de acabar con la música mexicana, porque no dejaba espacio para que surgieran nuevos ídolos. Nuestro dato perturbador número 2 es que muchos consideraban a Vicente Fernández un hombre sin escrúpulos, de esos que cuando querían algo no les temblaba la mano para hacer lo que fuera necesario. Y es que un día, según contó Pepe Aguilar, este le robó el sastre a don Antonio Aguilar, así como lo oyen. Posiblemente para muchos no suene como la gran cosa, porque dirán, pues ¿cómo vas a robarte a una persona? Pero aquí es donde se pone interesante el asunto. Según dicen, a Vicente Fernández le empezaron a fascinar los trajes que usaba Antonio Aguilar, esos trajes impecables que lo hacían lucir como todo un charro de película. Y no se quedó con la duda. Se dio a la tarea de investigar quién era el sastre que hacía esos trajes. Y cuando descubrió quién era, no perdió el tiempo. Se apareció directamente en el local de este señor y le soltó la propuesta sin rodeos. Más dinero, mejores condiciones, pero con una condición clara, que trabajara única y exclusivamente para él. El sastre, seducido por el dinero, no lo pensó dos veces. Agarró sus cosas y se fue con Vicente Fernández. Y no solo eso, se fue a vivir al rancho del cantante, donde incluso le hizo una casa. O sea, el trato fue completo. Esto, claro, pudo haber sido un gran beneficio para el sastre, pero no le cayó nada bien a Antonio Aguilar, porque para él esto no fue cualquier cosa. Lo vio como una falta de respeto, como alguien que no se medía y que en lugar de buscarse sus propios sastres, prefería ir y quitarle el de otros. A pesar de todo, don Antonio nunca dijo nada públicamente, se quedó callado. Pero quien sí soltó la bomba fue su hijo, Pepe Aguilar, que fue el que terminó dando a conocer esta historia que hasta hoy sigue dando de qué hablar. Bueno, y si crees que estos datos están siendo interesantes, espérate a ver el tercero, porque este sí te va a dejar con la boca abierta. Aquí ya se pone sabroso el chisme. Y es que resulta que nuestro dato número 3 es sobre un problemita nada más y nada menos que con el poeta del pueblo, Johann Sebastian. Sí, ese mismo que además fue uno de los compositores favoritos de Vicente Fernández. De hecho, le hizo grandes éxitos que le dieron fama y fortuna. O sea, no era cualquier colaboración, era una dupla poderosa. Pero como dicen, donde hay talento, también hay ego. En una ocasión, tuvieron un conflicto cuando Vicente Fernández lanzó un show junto a Alejandro Fernández e invitó a Johann Sebastian a cantar con ellos. Todo parecía ir bien al inicio, pero según contó el propio Vicente Fernández, a Johann Sebastian no le cayó nada en gracia que lo pusieran a abrir el show.
Y es que Vicente Fernández no podía manejarlo de otra manera, porque él y su hijo Alejandro se iban alternando en el escenario. Pero aún así, el detalle no le gustó nada a Joan Sebastián. Y ahí no acaba la cosa. Durante el show, un fanático intentó meterse a saludar a Joan Sebastián, y uno de seguridad quiso detenerlo. Pero Joan, en lugar de frenarlo, dijo, déjenlo pasar. Y no solo eso, prácticamente invitó a todos. Pásenle. Resultado, todo el público se metió al ruedo. Imagínate el caos. Esto, obviamente, molestó muchísimo a Vicente Fernández, porque después de Joan, tenían que salir él y su hijo a cantar, y ahora tenían que lidiar con sacar a toda la gente del ruedo. Un problema tremendo, un desorden total. Dicen que ahí fue donde Vicente Fernández, ya bastante molesto, le mentó la progenitora a Joan Sebastián. Así, sin filtro, lo que terminó en un altercado entre ellos que dejó el ambiente bastante tenso. Pero como en las buenas historias del regional, el drama no dura para siempre. Con el tiempo, Joan Sebastián volvió a componerle canciones a Vicente Fernández y la situación quedó en el pasado, como si nada hubiera pasado, aunque el chisme, ese nunca se olvida. Mucha gente opina que fue una muestra de prepotencia de Vicente Fernández, porque, siendo sinceros, lo más lógico hubiera sido hablar la situación con Joan Sebastián y simplemente acordar que no se volviera a repetir. Pero no, Vicente Fernández era un hombre de armas tomar, de los que no se quedaban callados y reaccionaban al momento. Pero, ojo, según dicen, no siempre fue así. Y ese es precisamente nuestro dato número 4. Y es que en sus inicios cuentan que Vicente Fernández fue muy humilde, nada que ver con la imagen de poder que muchos recuerdan después. Se inició cantando en el programa La Calandria Musical, como aficionado, dando sus primeros pasos, picando piedra como cualquier otro. Pero al ver el potencial que tenía, no tardaron en darle un lugar dentro del programa, ya no como simple participante, sino como alguien que empezaba a destacar. De ahí dio el siguiente paso y se convirtió en solista de mariachis en el pueblo San Juan de Dios, donde empezó a hacerse de nombre poco a poco. Después de eso, llegó a trabajar en el club El Amanecer Tapatío, donde compartía escenario con Felipe Arriaga. Y aquí viene un dato interesante, porque en ese tiempo Felipe no solo era colega, también fue su patrón, ya que él dirigía el mariachi donde Vicente Fernández era solista. Ahí no solo trabajaron juntos, también formaron una gran amistad. Una amistad que, con el tiempo, terminaría en tragedia. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque esa historia también tiene lo suyo. Y bueno, si piensas que este dato está interesante, espérate a ver el siguiente, porque el dato número 5 viene todavía más fuerte. Dato número 5. Y este está curioso, porque quizás no te dabas una idea de cómo era Vicente Fernández en persona. Y es que resulta que mucha gente, cuando lo veía en vivo, se llevaba tremenda sorpresa. Muchos decían que se miraba más chaparro. Sí, así como lo oyes, porque aparentemente en la televisión se veía más alto, igual que en las películas, donde todo luce más imponente. Pero ya de frente, cara a cara, la percepción cambiaba bastante. Y no solo eso, también mucha gente pensaba que estaba más gordo, pero resulta que era bastante delgado. Ya sabes cómo es la tele, que siempre te sube unas libritas de más por las cámaras y los ángulos, y pues ahí está el engaño visual. De hecho, muchos aseguraban que cuando Vicente Fernández viajaba, se ponía una gorra y pasaba casi desapercibido. Imagínate nada más, sin sus trajes de charro, sin el sombrero, sin todo ese personaje que lo hacía inconfundible, a mucha gente le costaba ubicarlo en persona en lugares como el aeropuerto. Prácticamente se les iba de largo. Dato número 6. Y aquí ya entramos en terreno más picante. Si bien es cierto que Vicente Fernández no tuvo problemas con muchos artistas, tampoco es que se llevara perfecto con todos. Hubo sus roces, y uno de los más sonados fue con Luis Miguel. Y es que en su momento lo criticó bastante fuerte, cuando Luis Miguel decidió grabar un álbum de música ranchera. Para Vicente Fernández, eso no era cualquier cosa, era su terreno, su esencia. Según su opinión, Luis Miguel no estaba apto para cantar esta música vernácula, porque no tenía nada que ver con el rancho. Incluso llegó a decir que para cantar ranchero había que ser de rancho, o por lo menos saber de rancho. No era nomás ponerse el traje y ya. Y ahí no se guardó nada. Decía que si le preguntaban a Luis Miguel qué era un yugo, una columna o un arado, pues no iba a saber. O sea, lo dejó mal parado. Pero eso no fue todo. También criticó el traje que utilizó, diciendo que era muy feo, que parecía usado y que lo hacía ver como un mamarracho. Así, sin filtro. Cuando lo entrevistaron por estas críticas, Vicente Fernández dijo que no había dicho nada malo, que simplemente estaba dando su parecer, y hasta agregó que si Luis Miguel hubiera tenido la humildad de llamarle, él mismo lo habría asesorado. Le hubiera dicho qué traje ponerse y cómo manejarse. Pero según él, Luis Miguel no era humilde, y por eso no le habló. Eso sí, también aseguró que lo quería como si fuera un hijo, porque lo había visto crecer desde pequeño.
Pero ya sabes cómo es esto, porque muchos aseguran que en el fondo, lo que realmente le molestó fue que Luis Miguel se metiera en su terreno, porque como ya vimos antes, a Vicente Fernández no le gustaba nada que le hicieran competencia. Dato 7. Pero si piensas que eso fue todo lo que pasó con el Sol, no te despegues, porque lo que viene está todavía más perturbador. Y es que en una ocasión, Vicente Fernández junto a Alejandro Fernández estuvieron a punto de meter a Luis Miguel al bote. Sí, así como lo escuchas, esto ya se salió de control y terminó bastante mal, al grado de dejar una enemistad con el Sol de México que no se olvidó fácilmente. Resulta que, según cuentan, en una ocasión Alejandro Fernández le dio $6 millones a Luis Miguel para hacer una gira juntos. Aunque Luis Miguel no estaba muy convencido de hacerla, su madre fue quien lo impulsó, porque en ese momento, dicen, él estaba totalmente en la ruina. Así que aceptó. Pero después se arrepintió. El problema fue que ya tenía el dinero, y cuando quiso echarse para atrás, no tenía cómo devolver esos 6 millones a Alejandro Fernández. Y ahí fue donde las cosas se pusieron tensas, porque decidieron demandarlo. La situación ya estaba escalando fuerte. Según dicen, un amigo de Luis Miguel tuvo que intervenir para calmar las aguas y negociar, logrando que Alejandro Fernández le diera la oportunidad de pagar la deuda en plazos. Pero no fue nada fácil. Para garantizar el pago, embargaron varios conciertos de Luis Miguel en el Auditorio Nacional de México. O sea, cada presentación era prácticamente para saldar la deuda. Después, este amigo agradeció públicamente a Alejandro Fernández por haberle dado esa oportunidad de pagar en 2 partes lo que debía. Pero aún así, el daño ya estaba hecho, porque según cuentan, Vicente y Alejandro quedaron bien enchilados con el Sol, al punto de que no lo podían ver ni en pintura. Y ahí fue donde esta historia pasó de ser un simple acuerdo fallido a convertirse en un pleito que dejó huella. Dato número 8. Y aquí se cae una idea que muchos tenían bien clavada. Si tú pensabas que Vicente Fernández era una persona humilde, bueno, hay quienes dicen que no era tan así como parecía, porque muchos aseguran que en realidad era una persona bastante orgullosa, de esas que sabían perfectamente el lugar que ocupaban y no pensaban soltarlo tan fácil. Y es que, después de 52 años de carrera viviendo de la cantada, Vicente Fernández decidió retirarse. Pero ojo, no fue cualquier retiro. Se retiró porque no quería que el público fuera quien lo bajara del escenario. Como él mismo decía, hay cantantes a los que la gente les termina diciendo, ya es suficiente. Y él no quería pasar por eso. Él lo dejó claro. Quería retirarse en plena facultad física, amando lo que hacía, no cuando la gente sintiera lástima por verlo cantar. Y es que lo dijo sin rodeos. No era justo que un artista le diera lástima al público, así de fuerte. Eso sí, aunque su lema siempre fue, mientras el público no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar. Eso no significaba que pensara cantar para siempre. Más bien, era su forma de decirle a la gente, ustedes mandan, ustedes disfrutan, y yo me quedo hasta que sientan que valió cada peso de la taquilla. Y en eso, hay que decirlo, muchos se lo agradecían. Porque a diferencia de otros artistas que apenas cantan 1 hora y se van, Vicente Fernández daba conciertos largos, de varias horas, donde prácticamente se entregaba completo. Así que sí, podía ser orgulloso, podía ser firme en sus decisiones, pero también sabía cómo ganarse al público arriba del escenario, y eso nadie se lo puede quitar. Dato número 9. Y este rompe un poquito con la imagen que muchos tenían de Vicente Fernández. A pesar de que nunca mostró una imagen atlética, y parecía un tipo que no hacía deporte, la realidad es que sí le encantaban los deportes. El detalle es que no le daba tiempo de practicarlos, porque siempre estaba metido en el trabajo, de un lado para otro. Su deporte favorito, y prácticamente el único que podía practicar, era la charrería. Y no era casualidad, porque tenía su propio lienzo charro ahí en su rancho, así que ese sí lo traía bien puesto. Pero también amaba el fútbol, era fan de las Chivas, aunque él mismo confesó que no lo practicaba. ¿La razón? Tenía miedo de que le fueran a dar un golpe y quedarse sin poder ir a cantar. Imagínate perder una presentación por una patada mal puesta. Y no solo eso, otro de sus deportes favoritos era el boxeo. De hecho, admiraba muchísimo a Julio César Chávez, y con el tiempo incluso forjó una amistad con el Canelo Álvarez, ya que eran paisanos. Pero, otra vez, lo mismo. Nunca lo practicó. ¿Por qué? Por el mismo temor. Que le dieran un mal golpe y ya no pudiera salir a cantar. Para él, la voz y su físico eran su herramienta de trabajo, y no se iba a arriesgar. Así que al final, todos esos deportes los disfrutaba desde lejos, desde la televisión, como buen aficionado. Incluso decía que le gustaba ver a los toreros.
pero tampoco era de los que andaban buscando reflectores en todos lados. No le gustaba llegar a un lugar y que la gente empezara con él, ahí está fulano de tal. Prefería disfrutar las cosas a su manera, sin tanto ruido, sin tanta atención, aunque claro, siendo quien era, eso a veces era casi imposible. Dato número 10. Y este siempre dio de qué hablar, porque se trata de sus eternas comparaciones con los grandes ídolos de la canción ranchera en México. Aunque para muchas personas, Vicente Fernández fue un grande de la música vernácula mexicana y muchos lo consideran el cuarto charro de México, para él, la historia era distinta. Él siempre dejó claro que se sentía totalmente diferente a ellos. Decía que cada cantante tenía lo suyo. Por ejemplo, mencionaba que Pedro Infante era el más carismático, el que mejor conectaba con el público, ese que se ganaba a la gente con pura presencia. Pero también reconocía que Jorge Negrete tenía una voz imponente y una postura que imponía respeto desde que pisaba el escenario. Y cuando hablaba de voz, no se andaba con rodeos. Decía que la mejor en tesitura y calidad era la de Javier Solís. Pero luego venía el giro, porque aseguraba que él era totalmente diferente a todos ellos. Y es que, a diferencia de estos ídolos, Vicente Fernández tuvo una carrera mucho más prolongada. Grabó muchísimos más álbumes, muchísimas más canciones, mientras que ellos, tristemente, fallecieron siendo muy jóvenes. Incluso en alguna ocasión llegó a decir que él era más inteligente, porque supo cuidarse mejor. Una frase que, como te imaginarás, no pasó desapercibida y dejó a más de uno con la ceja levantada. Y si piensas que estos datos han estado buenos, no te vayas, porque lo que viene está todavía más interesante. Nos vamos de una vez con nuestro dato número 11. Y es que Vicente Fernández, a pesar de vivir de la cantada, tenía una filosofía muy marcada. Él decía que un artista no debía cantar para vivir, sino vivir para cantar. Aseguraba que el público no tenía por qué enterarse de lo que pasaba en la vida personal del artista, que si sufría, que si estaba mal, que si tenía problemas. Nada de eso debía salir al escenario. Para él, ese era el trabajo que habían elegido, y punto. Él mismo decía que no tenía derecho a quejarse, porque nadie lo obligó. Fue su decisión. Por eso también creía que un cantante no debía poner pretextos ni excusas para no presentarse en algún lugar. Que pasara lo que pasara, había que salir y cumplir, y cantar. Porque al final, el público pagaba por verlo, y él tenía claro que no podía fallar. Nuestro dato número 12. Y este tiene historia, porque aquí nació una de sus frases más icónicas, de esas que ya son parte del ADN de sus conciertos. Se trata del famoso refrán: mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Pero esto no salió de la nada. Resulta que en una ocasión fue contratado para un palenque en León, Guanajuato. Todo iba normal, pero después de que llevaba apenas 3 canciones, el empresario ya le estaba diciendo que se bajara del escenario, que ya se retirara. Imagínate nada más. 3 canciones y vámonos. Pero Vicente Fernández no lo veía así. Él sentía que era muy poco lo que le estaba ofreciendo a la gente, y además veía al público contento, metido en el show, con ganas de más. Así que hizo lo impensable. Decidió ignorar al empresario. En pleno escenario, volteó con la gente y les dijo algo así como: «Oigan, el empresario me está diciendo que me vaya, pero si ustedes quieren, yo sigo cantando». Y claro, la respuesta fue inmediata. El público le gritó que sí, que siguiera, que no se fuera. Y fue justo ahí, en ese momento, donde soltó la frase que lo acompañaría toda su vida: mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Y no fue puro cuento. Esa misma noche cantó por primera vez 2 horas completas, a pesar de que el empresario ya estaba que se lo llevaba. Pero la cosa no se quedó ahí. Después de eso, sus conciertos empezaron a crecer. Pasó de 2 horas a 3 horas por presentación, y en una ocasión incluso llegó a cantar hasta 4 horas y media. O sea, no era promesa, era compromiso. Y así fue como convirtió una simple noche de rebeldía en una de las frases más legendarias de su carrera. Nuestro siguiente dato es el dato número 13.
Y este responde a una de las preguntas que más se hacía la gente. ¿Cómo podía cantar tantas horas sin lastimarse la garganta? Y es que él mismo aseguró que se cuidaba muchísimo para poder aguantar ese ritmo. Según dijo, su rutina era casi militar. Iba de su casa al aeropuerto, del aeropuerto al hotel, y ahí se encerraba completamente. No salía ni siquiera a comer. La comida se la llevaban directamente a la habitación, todo para evitar que le diera un viento frío y se enfermara. Imagínate el nivel de disciplina. Prácticamente vivía en modo protección total. Según contó, se cuidaba tanto que solo salía del hotel para irse directamente al escenario. Así, sin distracciones, sin riesgos. Todo por mantener su voz en condiciones. Y aquí viene un detalle curioso. Dijo que nunca se subió a cantar con una copa encima. Eso sí, confesó que muchas veces sí se bajaba del escenario con varias copas, porque la gente le ofrecía, lo invitaba, y a él se le hacía feo despreciar ese gesto. O sea, primero el trabajo y luego el gusto. Bueno, y en nuestro dato número 14 tenemos algo que ha causado muchísima polémica, porque muchos cantantes buscan que sus hijos continúen con su legado, pero en este caso la historia no fue tan sencilla, como pasó con Vicente Fernández Jr., hijo de Vicente Fernández, quien intentó abrirse camino en la música. Sin embargo, no fue aceptado como se esperaba, y el propio Vicente Fernández lo dijo claro: en la carrera de la cantada, las coronas no se heredan, las coronas se ganan. Aunque alguien intente heredar el nombre, al final es el público quien tiene la última palabra. Y eso él lo vivió en carne propia cuando quiso impulsar a su hijo Vicente Fernández Jr. y simplemente no conectó con la gente. Pero también reconocía que no todos corrieron con la misma suerte, porque su hijo Alejandro Fernández, gracias a Dios, sí tuvo esa chispa, esa gracia que conectó con el público y logró ser aceptado. Y nos vamos con el dato número 15, que también está interesante. Debido a la personalidad de Vicente Fernández, muchos podrían pensar que era celoso, incluso con su propio hijo Alejandro Fernández. Pero la historia tiene su giro. Alejandro empezó su carrera artística a los 18 años, pero según contó Vicente Fernández, él ni siquiera sabía que su hijo cantaba, hasta que un día se le presentó y le mostró su voz. Y fue ahí donde se dio cuenta de que tenía talento. Entonces decidió impulsarlo, invitándolo a cantar con él en los palenques, abriéndole camino poco a poco, hasta que llegó el momento en que Alejandro quiso volar solo y decidió lanzarse como solista. Y aquí viene el detalle. Según aseguró Vicente Fernández, al inicio Alejandro se quedaba con varias canciones que él ya tenía contempladas para sí mismo, pero lejos de molestarse, decía que eso le daba gusto. Y de hecho, mencionó canciones como Mátalas y Mi niña amada mía, que originalmente eran para él, pero que al final terminaron en la voz de Alejandro Fernández. Y así, lo que pudo haber sido un tema de celos, terminó siendo parte del impulso que ayudó a consolidar la carrera de su propio hijo. Dato número 16. Y aquí vemos una de esas historias donde hasta los grandes dudan, porque a pesar de que Vicente Fernández fue el gran promotor de la carrera de Alejandro Fernández, hubo un momento en el que sintió miedo. Sí, miedo. Y todo empezó cuando Alejandro le dijo que Emilio Estefan había hablado con él para producirle un álbum de música pop. Ahí fue donde Vicente frenó en seco y le dijo: «Oye, nosotros somos rancheros, como el nopal, no podemos estar en la música pop». Para él, eso era salirse completamente de su esencia. Pero Alejandro insistió, quería probar, quería evolucionar, quería entrarle a ese nuevo estilo musical. Vicente, aunque no estaba convencido, pensaba que iba a ser difícil que encajara con ese público, que no era su terreno. Pero aún así, Alejandro decidió hacerlo. Grabó el álbum con Emilio Estefan y, ¿qué crees? El resultado fue un éxito total. Y al final, Vicente Fernández tuvo que reconocerlo. Dijo que se sentía muy orgulloso, aunque al inicio no quería que dejara de cantar ranchero. Dato número 17. Y aquí entra uno de sus grandes contemporáneos y también uno de los nombres fuertes dentro del género, don Antonio Aguilar. Vicente Fernández decía que tenía una gran amistad con él, que cuando se encontraban, se abrazaban, que había cariño, respeto
incluso que en algunas ocasiones se acompañaban en conciertos. Por eso, cuando Antonio Aguilar falleció, Vicente decidió ir a su velorio. Y no era cualquier cosa, porque él mismo aseguró que solo había asistido a 3 velorios en su vida: el de Federico Méndez, el de la Beltrán y el de Antonio Aguilar. O sea, para él eso era señal de que sí eran amigos. Pero lo que no le cayó nada bien fue cuando le preguntaron a Pepe Aguilar si su padre y Vicente habían sido amigos. Y Pepe lo negó. Eso le molestó bastante, porque para Vicente la relación sí existía y era cercana. Bueno, y ahora sí entramos a la parte más oscura, los datos más espeluznantes de Vicente Fernández. Porque hay historias que han circulado durante años, algunas retomadas en biografías, pero que la familia ha preferido mantener lejos de los reflectores para no dañar la imagen del charro de Huentitán. Dato número 18. Vicente Fernández formaba junto a Felipe Arriaga y Federico Méndez un trío muy cercano, casi como mosqueteros. Eran grandes amigos, siempre juntos, compartiendo escenarios y momentos. Pero, de repente, todo cambió. Felipe Arriaga comenzó a tener una carrera exitosa como cantante. Federico Méndez también empezaba a destacar, y es aquí donde nace uno de los rumores más fuertes. Un dato que lo relaciona con la muerte de Felipe Arriaga y Federico Méndez, quienes fallecieron en circunstancias bastante misteriosas. Dato número 19. La muerte de Felipe Arriaga fue particularmente impactante. Fue asesinado afuera de su casa. Según contó su hija, todo apunta a que fue un trabajo mandado a hacer. Y aquí es donde el chisme se vuelve pesado, porque muchos aseguran que Felipe Arriaga estaba siendo bloqueado en su carrera para que Vicente Fernández pudiera brillar. Eso abrió una sombra enorme sobre lo que realmente pasó, porque hay quienes dicen, sin pruebas concluyentes, que el propio Vicente Fernández pudo haber estado detrás. Un rumor fuerte, delicado, que ha dejado a mucha gente verdaderamente perturbada. Según contó la hija, existían cassettes donde se narraba lo que realmente ocurrió esa noche, pero la esposa de Felipe Arriaga decidió llevarse esas grabaciones con ella a la tumba. Y la hija, por su parte, ha dicho que no quiere contaminarse con esa información, porque ella fue testigo del cariño que su padre le tenía a Vicente Fernández y prefiere quedarse con eso. Pero también confesó que le duele. Le duele ver los comentarios en YouTube, leer lo que la gente dice, porque son cosas muy fuertes, muy delicadas, que siguen dando vueltas hasta el día de hoy. Y si piensas que este dato es bastante espeluznante, espérate, porque lo que sigue es todavía muchísimo más escalofriante. Y es que resulta que mucha gente no se lo esperaba, pero sucedió lo impensable. Dato 20. Y este sigue dejando a muchos con esa sensación rara, como de, aquí algo no cuadra. Resulta que después de que Felipe Arriaga falleció, al poco tiempo también murió Federico Méndez, el otro gran amigo de Vicente Fernández. Y es que no estamos hablando de cualquier relación. Ellos tres formaban prácticamente un trío inseparable, como los 3 mosqueteros. Pero de un momento a otro, 2 de ellos perdieron la vida, y el único que siguió adelante, creciendo y triunfando, fue Vicente Fernández. Un detalle que muchos consideran coincidencia, pero otros no dejan de señalar como algo bastante inquietante. Dato 21. Y este es de los más comentados. La famosa rivalidad con el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Porque, aunque muchos pensaban que juntos hubieran sido una bomba, la realidad es que las cosas no se dieron. Cuando Juan Gabriel quiso hacer una gira con él, Vicente Fernández dijo que sí, pero al final, según cuentan, Juan Gabriel lo dejó colgado. Y ahí empezó el roce. Pero también hay otra versión, una más personal. Vicente Fernández aseguró que la enemistad comenzó porque en una ocasión Juan Gabriel ofendió a su esposa, Cuquita. Todo pasó cuando ella le preguntó si creía en Dios. Y la respuesta de Juan Gabriel fue que él solamente creía en él mismo. Eso no cayó nada bien, y desde ahí la relación se fracturó. Dato 22.
Y aquí entramos en uno de los lados más oscuros de su vida, Vicente Fernández y sus amantes. Porque a pesar de estar toda su vida casado con Cuquita Abarca, muchos aseguran que nunca le guardó fidelidad. Según contó la actriz Merle Uribe, ella y Vicente Fernández tuvieron un romance por muchos años. Pero eso sí, ella misma dijo que él nunca le prometió nada. Siempre fue claro en que no iba a dejar a su esposa. Aún así, ella aceptó ser su amante durante mucho tiempo, hasta que llegó un punto en el que quiso formar su propia familia, y fue ahí donde la relación terminó. Se conocieron cuando ella fue a hacer una prueba para la película Picardía Mexicana, y desde ahí comenzó todo. Dato 23. Después de Merle Uribe, tuvo un romance con Patricia Rivera, a quien también conoció en una película. De esa relación se dijo que nació un hijo, Rodrigo Fernández. Pero la historia dio un giro fuerte, porque después, tras una prueba de ADN, se aseguró que no era hijo biológico de Vicente Fernández, y por esa razón se le quitó el apellido. Dato 24. Y este también está fuerte. Según contó la actriz Merle Uribe, Rodrigo Fernández en una ocasión quiso embargar el rancho Los Tres Potrillos. Y aquí es donde empiezan las versiones más polémicas. Se dice que Vicente Fernández le habría pagado cerca de $5 millones para que no hablara de él y se fuera a vivir a Estados Unidos junto a su madre. Incluso, según comentó Lin May, Vicente Fernández le dio caballos y otras cosas para mantenerlo en silencio, y hasta para que dejara la cantada, ya que Rodrigo estaba buscando abrirse camino como cantante. Dato 25. Y este sí es de los más delicados. La muerte de la hija del Chicote. Según se ha contado, Isabel Soto la Marina falleció debido a una cirugía plástica que, supuestamente, Vicente Fernández le pidió que se hiciera. Lamentablemente, no resistió la anestesia, tuvo complicaciones y perdió la vida. Y hasta el día de hoy, hay quienes siguen señalando a Vicente Fernández por esta tragedia, convirtiendo este en uno de los datos más perturbadores y controversiales de toda su historia.